Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias por darnos el tiempo, por calmar nuestro espíritu, Señor, por ponernos a cuentas contigo y sobre todo porque el día de hoy nos has bendecido, Señor, con alimentos, con provisión, con trabajo y con todas las cosas que nos has regalado a los que somos hijos tuyos. Gracias por tu bendita misericordia, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Muy cansado, la verdad quiero decirle, estoy muy cansado. Mañana salgo a las 4 de la mañana y pero vamos a darle. ¿Qué leímos ayer? Ayer leímos los últimos dos capítulos del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Leímos los capítulos 23 y 24. ¿Qué leímos en esos capítulos? Ok, como una recapitulación o como un comentario, en el capítulo 23 del libro segundo de Samuel, hay, de hecho, inicia con las últimas palabras de David. En ese momento no es que David se estuviera muriendo, sino que son las últimas palabras inspiradas hacia Dios que se registran de la vida de David. Ajá. Y más abajo vemos a los famosos valientes de David, ¿no? Que eran un total de 37 hombres. Dentro de esos 37 hombres se mencionaba Urías Eteo. Ya saben quién es usted, Urías Eteo, ¿no? Al que le hizo bastante maldad a David. Lo curioso es que dentro de esos 37 hombres valientes no se menciona a Joab. Y Joab, pues como vimos, fue el comandante de su ejército, fue un hombre leal a David en ese tiempo. Hizo muchas cosas este Joab, pero no se menciona ahí, tal vez por haber asesinado a Absalón, tal vez por haber asesinado a Abner, tal vez por haber asesinado a Amasa. El chiste es que él no está en los 37 valientes de David. Hay tres nombres en especial a los que les ponemos especial atención. El primero se llamaba José Basebet. Dice la palabra que él acabó con 800 hombres. Híjole, imagínense un guerrero de esa naturaleza, ¿no? Con 800 hombres él solo. Pero espérense, porque luego hay otro llamado Eleazar, que peleó solo contra los filisteos, mientras que sus compatriotas salieron huyendo. Él se quedó peleando y dice que ¿cómo se llama? Que sus compañeros solo regresaron a recoger el botín de la guerra que él solito había tenido con los filisteos, ¿no? De hecho, de él es el que dice que su mano se le pegó a la espada. No es que se le hubiera traspasado a la mano o algo así, sino que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están agarrando algo así sin soltarlo, se les agarrota la mano y como que ya no lo quiere soltar. A eso se refiere la palabra. Y luego tenemos a Sama, que en un campo de lentejas, él se peleó solo contra los filisteos. O sea, mientras que todos iban huyendo, él se paró en medio del campo y le hizo guerra a los filisteos. Por ahí oímos que otro hombre se peleó con 3 leones, otro hombre mató a un egipcio de 12, de 24 dedos en total, ¿no? De hecho, Plinio, en sus escritos como historiador, menciona romanos que tenían esos famosos 24 dedos. Creo que se les llamaba sinilijín, algo así. Disculpen, no me acuerdo exactamente de la palabra, pero era algo así relacionado. O sea que son nombres que sí existieron. Plinio es un historiador y él lo menciona en sus escritos. Bueno, estos tres fueron, de los 37, estos tres, ¿cómo se llama? Resaltaban entre todos los demás porque hicieron algo inconcebible, algo increíble. De hecho, ¿se acuerdan que David estaba escondido en una cueva y tenía mucha sed? Y abajo estaba Belén y estaba ocupado por los filisteos. Y a David se le ocurrió mencionar que qué es lo que diera por beber agua de los pozos de Belén. Y estos tres, sin pensarlo, yo creo que uno de ellos llevaba una cubeta, se metieron en medio del ejército de los filisteos. Híjole, imagínense tres contra cientos de miles, ¿no? Pero se metieron y le trajeron agua a David. Cuando David vio esto, la valentía de estos 37, de estos tres de los 37, en honor a ellos, no quiso beber de esa agua, sino que la regó ofreciéndosela al Señor, porque decía, ¿cómo voy a beber agua con la sangre de ellos? No, ¿cómo decirlos? Por la sangre que ofrecieron ellos para que yo pudiera beber agua, ¿no? Imagínense nada más. eh, eh,
el escritor del libro de Samuel, que estábamos viendo que era Samuel y este cuate, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre de quién escribió el libro de Samuel. Disculpen, ando muy cansado, se me olvidan las cosas. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Creo que era Natán. Él hizo mención de estos hombres, ¿por qué? Porque eran leales a David, eran valientes y todo. Imagínense nada más poniéndonos en ese lugar. Cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, ¿se acuerdan que dice que todo lo que hicimos lo tiene anotado en un librito? Imagínense cuando lleguemos a la presencia del Señor y empiece a ver, este es uno de mis valientes, este es uno de los que yo, en los cuales tenía complacencia. Nada más imagínense, entonces todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, ay, perdón, ayer estábamos comentando que el tiempo no le afecta nada a la memoria de Dios. Entonces Dios va a recordar todo lo que nosotros hacemos, bueno y malo. Todo lo va a recordar el Señor y lo va anotando ahí para que cuando lleguemos a Él nos pongamos en cuenta con Él. Luego leímos ¿cómo se llama? El capítulo 24, donde David, otra vez actuando como un hombre falible, mandó hacer un censo. ¿Por qué lo castigó el Señor? Porque al mandar a hacer un censo estaba diciendo que no confiaba en el Señor, que tenía que confiar en su ejército. Inclusive la palabra aquí en Samuel dice que Satanás lo alientó a eso. Entonces David mandó a hacer un censo, inclusive en contra de lo que decía este Joab. Aún así lo hizo y el Señor por medio de un profeta le dijo que lo que había hecho estaba mal y le dio a elegir entre 7 años de hambre, 3 meses de persecución contra él o 3 días de peste. Ujú. Eh, David pensó que la peste solamente lo iba a afectar a él y a su casa y entonces pidió que la peste cayera sobre todos ellos. Lo que no sabía es que cayó, pero sobre todas las tribus de Israel, y en 3 días murieron 70,000 personas. Cuando el ángel destructor que había mandado el Señor a la ciudad de Jerusalén, cuando llegó y estaba a punto de atacarla, el Señor lo detuvo. ¿Por qué? Porque David se postró diciéndole al Señor que el que tenía la culpa no era el pueblo, sino que él era el que había exclamado eso y sobre él y su casa debería de caer el castigo. En ese momento Dios dijo, hasta aquí nomás, basta, y ya no dejó que ningún hombre israelita muriera. A grandes rasgos, eso es lo que leímos el día de ayer, que terminamos con el libro de Samuel. Vamos a comenzar hoy. Mañana les hago la introducción. Mañana que esté un poquito menos atareado, les hago la introducción al libro de Reyes. Y vamos a comenzar con el capítulo 1 y escrito está. Abisac sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieran delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú, Ana, hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía.
Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado ovejas y bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab el general del ejército. Mas, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono delante de mi señor el rey, y después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual entró al rey. Se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: Llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: Tomen con ustedes los siervos de su señor, y monten a Salomón mi hijo en mi mula, y llévenlo a Gijón, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después irán ustedes detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga el Señor Dios de mi señor el rey. De la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él a los sacerdotes Sadoc y al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías
temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo al rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Juremos hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra. Mas si hallara mal en él, y envió el rey Salomón, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Con eso terminamos la lectura del capítulo de hoy del libro Primero de Reyes. Vamos a comenzar con la lectura de la segunda carta de Pedro, pero antes vamos a ver lo que nos dice Pedro en su segundo capítulo. En los versículos 21 y 22 vemos hay algo medio extraño, no medio extraño, algo un poquito confuso, donde Pedro les dice a la gente que no sean como el perro que se vuelve a su vómito, o como la puerca que después de lavada se revuelca en el lodo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Esos versículos han sido utilizados por gente que no entiende la palabra de Dios o la tergiversa para sus propósitos. ¿Por qué? Porque dicen que la salvación puede perderse. Eso es totalmente incorrecto. La salvación no se pierde. La salvación es una promesa de Dios. Si nosotros decimos que la salvación se pierde, entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Ajá. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos en realidad? A mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más conocemos de la Escritura, de Jesucristo, de las normas cristianas, más obligados estamos a vivir de conformidad a lo que el Señor nos ha dicho. Ajá. Dice la palabra que para aquellos que son como el perro y como el puerco, mejor les hubiera sido no conocer las normas de Dios, que después de conocerlas volvieran de nuevo a la inmoralidad, a la iniquidad. Entonces, a grandes rasgos, ¿la salvación se puede perder? No, absolutamente la salvación no se puede perder. Lo que tenemos que comprender es que estas personas nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque solo hicieron una pequeña reforma moral en su vida. Cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de hacer las cosas. Sin embargo, nunca tuvieron un nuevo nacimiento ni una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque su corazón, aun y cuando estaba limpio y arreglado, nunca invitaron al Señor Jesús a vivir en él, en ese corazón que ellos tenían. Ajá, nunca han aceptado de verdad al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ajá, pudieran tener un remordimiento por las cosas pasadas, por la vida pasada, por los pecados pasados, pero en realidad nunca han tenido un remordimiento verdadero del pecado ante Dios. Ajá, eso explica cómo un verdadero creyente nunca podría perder la salvación. Para un reformado moral que ni siquiera es cristiano, él no es salvo. Ajá, jamás ha sido un verdadero hijo de Dios. Todos aquellos que hemos confiado, que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, todos nosotros jamás podríamos perder la salvación. Una cosa muy diferente es que jamás hayan tenido un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, aun y cuando dicen que hayan sido bautizados, pero jamás aceptaron como Señor y Salvador a Jesucristo o no lo invitaron a vivir en su corazón, entonces ellos ni siquiera se podría decir que tienen salvación, en realidad ni siquiera son cristianos, y lo vamos a ver también en el libro de Santiago, que es el que sigue. Vamos a comenzar con la lectura del último capítulo de la, de la segunda carta de Pedro, y escrito está: El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación a su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con eso terminamos la lectura del capítulo 3 de Pedro. Nada más, aquí tenemos que ver que, desgraciadamente para muchos que no lo entienden, Pedro está poniendo a la par las cartas de Pablo a la par de las escrituras, por eso se formó el Nuevo Testamento. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario un poquito mayor. Padre, gracias porque en tu misericordia nos has permitido estar en tu presencia, Señor, leyendo y escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento necesario para comprender todo aquello que leímos, Señor, y lo hagamos útil para nuestro diario vivir. Sabemos, Señor, que nosotros los que hemos sido escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo, no te defraudaremos porque estamos peleando la buena batalla de la fe para poder estar en tu presencia, Señor, dignos, justos, firmes, santificados, haciendo en esta tierra todo lo que podamos hacer, Señor, para estar en tu presencia, para no renegar de ti, para no blasfemar contra el Espíritu Santo, pero sobre todo para saber, Señor, que tratamos de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, por las provisiones de las que nos llenaste el día de hoy y por toda bendición recibida. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.